El magistrado Francisco Ortega Polanco retomará en el día de hoy el proceso que se había interrumpido por las impugnaciones que se habían hecho de parte de varios de los imputados, pero principalmente por Jesús Vázquez, al magistrado mismo Francisco Ortega Polanco. La Suprema Corte de Justicia decidió mantener a Francisco Ortega Polanco en el conocimiento del proceso preliminar del caso de Odebrecht, que se recuerda es por el reconocimiento por parte de la corporación Compañía Odebrecht del pago de sobornos en República Dominicana de 92 millones de dólares para la obtención de los contratos entre los años 2001 y 2014. Este proceso es un proceso que tiene a 7 personas implicadas por el Ministerio Público como los receptores de los sobornos, y el magistrado Francisco Ortega Polanco lleva ya varios meses, creo que inició en el mes de julio, 6 de julio, lleva ya varios meses tratando de echar adelante este juicio. Ha habido varias impugnaciones en su contra. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha debido sesionar en varias ocasiones, aunque se entiende que en la última vez que se produjo la impugnación de Jesús Vázquez, no hubo reunión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, sino un documento que se envió para la firma a todo el mundo, redactado por alguien que se entiende que fue el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y nosotros publicamos un documento en el que se evidencia que no hay ninguna discusión ni ningún debate en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, yo dudo que la audiencia de hoy incluso se prolongue mucho. Lo más probable es que se introduzcan otro tipo de reclamos y que el juez tome un receso para entonces decidir sobre esos reclamos. Un poco aquí eso ya es una costumbre conocida en casos que son muy polémicos o que, en los que chocan muchos intereses. Van dándole largas y a veces en periodos como este así de Navidad, que la gente está como con la mente en otras cosas, aprovechan y toman a veces algunas decisiones. Y ha habido casos aquí en que decisiones se toman incluso ya tarde, en la noche o en la madrugada, como para que la gente no esté pendiente. Ojalá que no sea este el caso con este del expediente Odebrecht, que es el único país en que no ha habido ninguna consecuencia. Ya todos esos países, esos casos han sido fallados, hay gente que ha ido a prisión, otros que han negociado, se han pagado compensaciones de muchísimo dinero. Odebrecht ha sido impedida de seguir trabajando en esos países, pero aquí no. Bueno, aquí todo ha seguido. Ojalá que no haya consecuencias como la que recientemente se ha producido en Colombia, Gustavo, en donde 2 personas fueron muertas como consecuencia de la ingesta, no por voluntad propia, sino parece porque se la colocaron de cianuro en un escritorio. No, nadie que no creo que haya nadie que tenga predilección por beberse cianuro. No, pero ocurrió eso recientemente en Colombia. Exactamente. Un testigo fundamental y su hijo fueron muertos como consecuencia de el cianuro que le incluyeron en una bebida. No creo que aquí se llegue a tanto, porque aquí es más suave la cosa. Aquí. Y el otro acontecimiento, Gustavo, el último también en Perú, tiene que ver con la decisión de Alan García, expresidente de ese país, de asilarse en Uruguay, denunciando que estaba siendo perseguido. Pedir asilo, por lo menos, no sabemos si se le va a conceder. Bueno. Porque, bueno, no sé, porque él tendría que demostrar que hay una persecución política. Y además de Alan García y esa petición de asilo, también está la decisión de la prisión preventiva por varios meses contra Keiko Fujimori. Es otro elemento de cómo siguen las cosas. Igualmente, Odebrecht está en un proceso de reestructuración financiera y ha dejado de pagar a bonistas de esa compañía intereses que probablemente la coloquen en una situación de baja en sus cotizaciones
y de dudas sobre la continuidad de la compañía en ciertas operaciones. No, eso hace mucho que muchos previeron incluso la posibilidad a que esa compañía sea liquidada por la situación. Es que el nombre ya es un nombre que genera muchísima desconfianza, duda, lamentablemente. Lamentablemente digo yo porque Odebrecht no era solo esas personas que incurrieron en esas actividades ilícitas. Era una compañía, una corporación muy grande, donde mundial, mucha gente trabajaba, donde había inversionistas de buena fe que no tenían quizá nada que ver con lo que hicieron los responsables de esos hechos. Entonces, bueno, pagan todos ahora porque han perdido valor las acciones, mira, hay desconfianza. Yo creo que de hecho ellos han sido hasta afortunados porque pese a todo eso, después de todo eso y esa debacle, ellos han conseguido contratos. Mira, de este proceso en República Dominicana, Gustavo, parece interesante que el proceso se haya retardado un poco debido a que estamos esperando las auditorías de la Cámara de Cuentas a las obras construidas por Odebrecht en el país. Y es verdad que la Cámara de Cuentas está haciendo auditoría. Bueno, pero eso se entiende, eso fue una petición del Ministerio Público y el único caso en el que aparentemente no había posibilidad de concluir la auditoría era el caso de Punta Catalina porque esa empresa, esa obra estaba en proceso de construcción. Pero después, las 16 obras restantes se supone que iban a ser auditadas por la Cámara de Cuentas y eso da tiempo para que los resultados de esa auditoría sean utilizados en el proceso judicial, que el Ministerio Público los tome y los lleve. Yo me sorprendería si se dice que se ha hecho auditoría a alguna obra de Odebrecht. Yo no creo que van a hacer nada ahí. No creo. Si tú crees que el Ministerio Público no está interesado en la sobrevaluación, por ejemplo. No, yo no digo si está interesado, pero yo digo que no es verdad que la Cámara de Cuentas va a hacer esas auditorías. Pero es el papel de la Cámara de Cuentas, es el rol que toca. Es ese y mucho más el papel, igual que el Congreso también debe, además de aprobar leyes, ser un vigilante del buen uso de esa ley, de que se cumplan las cosas, de que haya una buena administración del presupuesto. Del dicho al hecho hay un gran trecho. Yo no creo que vayan a hacer nada. Ya. Y luego está el tema de el financiamiento ilegal de las campañas electorales. Como vamos a entrar ahora en ese proceso y ya se habló de financiamiento ilegal por parte de Odebrecht porque tenía a Joao Santana. ¿Se nos olvidó Joao Santana? No, ese hombre está bien y había un esfuerzo político del Partido de los Trabajadores, recordemos que Lula está preso, que estaba aliado al Partido de la Liberación Dominicana aquí en República Dominicana. Dice Eulogio Santaella que el primero que comenzó a hablar en el año 2013, cuando vino al país, de que 4 años era poco tiempo para un presidente de la República, fue Luis Ignacio Lula da Silva cuando vino al país. O sea, tú dices que Lula vino a trabajar la reelección. dice Eulogio Santaella. Bueno. Entonces, él lo estaba recordando y ciertamente yo recuerdo que en el año 2013, cuando vino al país Lula da Silva, una de las cosas que dijo, que llamó la atención, porque pareció un atrevimiento inmiscuirse en asuntos de política interna en República Dominicana. Aunque el juicio fue, en general, para un presidente 4 años es poco tiempo. Y él lo decía habiendo sido presidente del Brasil. Por 2 ocasiones. Por 2 ocasiones. Entonces, eso parece que animó bastante para conseguir la reelección de Danilo. Yo creo que es verdad que en 4 años no se puede hacer tanto. Ahora, no quiere decir que una sola persona tenga que permanecer. Si hay un proyecto, vamos a decir, de nación o de transformación o de obra de desarrollo, eso bien lo puede continuar otro presidente. Se supone que hay continuidad de Estado. Y después otro y otro. Yo recuerdo que una de las cosas que a mí me parecieron interesantes cuando Danilo comenzó a aspirar a la presidencia era el plan que él tenía para la educación, concebido a 12 años, pero luego eso se dejó de lado. Y a mí no me gustaba tanto ese plan. El plan que a mí más me gustó de Danilo fue el plan de seguridad ciudadana, que él tenía las ideas muy claras de cómo era que iban a resolver el problema de la delincuencia. Incluso me pareció interesante multicausal, porque él no se desligaba ese discurso de dar palo y matar gente en la calle. Sí, claro. Pero bueno, son cosas que se dicen como candidato y luego como presidente no se olvidan. Hacemos una pausa.
El pasado 22 de noviembre, el presidente de la República, Danilo Medina, dio el primer Picasso o el primer palazo para la construcción de un hotel de un inversionista o una empresa inversionista mexicana llamada Moon Palace Punta Cana. Moon Palace Punta Cana es una empresa de nuevo tipo de turismo, de alta gama, de todo incluido, pero para el sector de lujo, exactamente. Esa es la idea. Ellos tienen un hotel, una empresa muy exitosa en Cancún, México, y han desarrollado una propuesta diferente de lo que en República Dominicana se desarrolló como el turismo todo incluido, que es un turismo barato, es un turismo de poca inversión en términos de infraestructura, y el Ministerio de Turismo de República Dominicana permitió que en determinadas zonas turísticas del país se instalaran hoteles de altura de hasta 77 metros de altura. Esto ha generado una oposición en la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes Azonadores y en algunos otros sectores. Hoy se pronuncia sobre este tema la Asociación de Empresas e Industrias de Herrera, que ha dicho que este modelo de inversión turística de alta gama o de alto volumen de recursos va a representar la muerte del turismo dominicano como lo hemos conocido, que ha sido el motor, dicen ellos, de la industria, del desarrollo de República Dominicana. El presidente Danilo Medina ha auspiciado este tipo de inversión y ha sido el que posibilitó que se permitiera la construcción de instalaciones hoteleras de altura de hasta 20 o 21 pisos en la zona este del país. Tanto en Cap Cana como en Macao se están haciendo construcciones. Ya Moon Palace Punta Cana inició y es un proyecto que dentro de 36 meses se va a inaugurar con una inversión de 600 millones de dólares. Bueno, el riesgo, dicen, uno no es especialista en estas cosas, pero lo que uno ha escuchado de personas que trabajan un tema de medio ambiente, es que los lugares para fines turísticos soportan cierto tipo de carga. Es decir, hay lugares que no soportan, por ejemplo, un número excesivo de visitantes al mismo tiempo. De igual manera, si la construcción es más alta, eso requiere mucho más en términos de personas que trabajan en mantenimiento, en términos de quizá una planta que va a consumir combustible, la planta de tratamiento de las aguas ya una vez usadas, serán más vehículos, y eso de alguna manera es un impacto mucho mayor en el ambiente. Pero además, como las otras instalaciones no pasan de 4 pisos y no muy altos, eso también ha sido un atractivo porque permite que el paisaje no se vea como obstruido, interrumpido por estas grandes edificaciones, que es una modalidad que se usa en otros países, pero que aquí no se había usado. Entonces, por eso hay esas aprehensiones, hay esas interrogantes. Evidentemente que en este tema hay división entre los propios empresarios. Sí, la división es entre los empresarios. Evidente, y el Ministerio de Turismo ha jugado un poco ahí al equilibrio. Porque... Bueno, no, el ministro de Turismo en la inauguración el 22, en el primer palazo, ofreció un discurso ante los empresarios que estaban allí, sobre todo los inversionistas. Bueno, ahí le tocó darle la bienvenida, ¿no? No, y decir que ese es el modelo que Danilo Medina quiere impulsar. Francisco Javier García lo dijo muy claro, y el que se haya descuidado porque no ha hecho las inversiones del lugar para mejorar sus instalaciones. Por lo que yo entendí, se refería al modelo de ya pasar a un turismo de más lujo. Que era un paso necesario. Pero lo de la edificación, yo creo que ahí como que, ¿verdad? Bueno, él es el que ha promovido lo de las edificaciones de altura, y en su gestión, desde el año 2012 se aprobó este tipo de construcciones, y en el 2017, el año pasado, se ratificó. Y lo que ellos están haciendo es, bueno, están acogiendo una inversión de unas dimensiones nunca antes vistas en el país,
en el modelo turístico. Lo que habría que ver y entienden que lo que debe hacer el país es traer turistas de más consumo. Sí, pero bueno, eso se puede traer, no importa la edificación. La edificación es el tema de discusión. Habría que ver si es que se va a permitir que proliferen mucho estos hoteles tan altos o solo es un número determinado por polo turístico. Todo eso como que no está claro. Bueno, hay... Porque una cosa es que tú permitas dos o tres hoteles ya de gran altura y otra cosa es que tú abras esa posibilidad y se llenen los puntos turísticos de esas grandes torres hoteleras. Bueno, en el caso de Macao, con Moon Palace Punta Cana, las instalaciones hoteleras se harán a una distancia de medio kilómetro de la playa y que los humedales y espacios que están ahí se van a utilizar, pero como aspecto más bien recreativo. Es decir, ellos del terreno que compraron, que es 1.2 millones de metros que compraron, apenas van a utilizar el 6% del terreno para la construcción de las edificaciones, porque la zona no permite otro tipo de construcciones. Y lo que están haciendo es aprovechando al máximo, eso es lo que ellos han explicado, y han hecho todos los estudios geofísicos, los estudios ecológicos, para determinar el peso que es posible soportar, y lo han hecho con técnicos dominicanos y extranjeros, y dicen que sí, que es posible. Y por tanto el ministro de Turismo ha reiterado que ese tipo de construcción se está permitiendo. Bueno, lo cierto es que eso ha traído esas contradicciones. Lo que no entiendo es lo de los empresarios de Herrera pronunciándose sobre un aspecto de turismo que está manejando a Zona Ores. Bueno, no, ellos tienen punto de vista. Acuérdate que el empresariado no es único. Esa asociación, que no es la que reúne a los más grandes empresarios, sin embargo, ha sido disidente respecto a muchos temas. Por ejemplo, lo del pacto eléctrico, prácticamente la posición de esa entidad fue la que no permitió que se firmara, porque ellos decían que había un problema ahí de unos negocios que no estaban claros y finalmente no se firmó. Pero en eso se entiende, porque el sector No, pero en ese y otros aspectos ellos han sido críticos, el Ya. asunto del presupuesto, en la falta de transparencia. Un discurso inusualmente crítico, pues aquí los empresarios suelen o callar o acomodarse siempre con los gobiernos. Ya. No van un poco más allá, nunca. Y ellos han tenido esa posición, hay que respetarle eso. Bueno, el grupo Chapur o el grupo Moon Palace Resort es un grupo poderoso mexicano con un gran éxito en las instalaciones hoteleras que tiene. Ellos van a construir una ciudad que es una ciudad Moon Palace. Y allí dicen que... Pero eso no es aquí. Aquí. Aquí una ciudad, pero es ahí mismo. Ahí mismo, una ciudad, incluyendo instalaciones para todo el grupo de empleados que van a utilizar un centro de distribución. Eso es un poco aparte del hotel. Un centro de distribución de lo que van a consumir en todas sus instalaciones hoteleras. Ellos van a construir, Gustavo, 2.149 habitaciones. No hay un hotel en República Dominicana que tenga. Bueno, el que más se aproxima es el hotel del hermano de José Chapur, del grupo Moon Palace, que es la gente de Hard Rock, que son hermanos, pero que están separados porque hubo una separación en los negocios de esos dos hermanos. Pero, de todos modos, lo que está diciendo el ministro de Turismo, tenemos que avanzar en el modelo de negocio que hemos desarrollado en República Dominicana. Y además, en el caso Punta Cana, es un producto que a nivel internacional se está reclamando que haya más ofertas. Y a Zona Ores ha dicho que no, que lo hagan en otro lugar, pero no en la zona este del país. Pero es que yo creo que hay un concepto, que hay diversa la cosa, porque no es la oferta de turismo de lujo. A Zona Ores dice por el tamaño de la construcción, la altura, ese es el tema. Sí. Pero no que se haga un turismo de lujo, porque eso nadie lo va a objetar nunca, ¿no? Bueno, ellos tienen, el grupo Punta Cana, por ejemplo, tiene Tortuga Bay, que es turismo, que es hotelería de lujo. Exacto, pero que eso no es lo que ellos objetan, ellos objetan la construcción. La construcción de altura. Cuando se habla de modelo, yo entiendo que es el modelo de turismo VIP al más alto nivel, eso nadie se opone. Sí. Ahora, el asunto de la construcción, sí, eso. Vamos a ver, esto podría ser un experimento. Si no hay problema, pues se podría continuar con este tipo de construcciones mucho más altas que las que hasta ahora se habían levantado en las zonas turísticas. Y habrá, además, en Cap Cana se están construyendo instalaciones de altura y en Macao habría que ver si los terrenos permitirían también
que caminando, digamos, hacia Ubero Alto y otros lugares por ahí, se pueden construir nuevos hoteles de esa dimensión, porque sería ya un nuevo tipo de turismo en República Dominicana. Vamos a la pausa. En Jaina Oriental, un barco proveniente de Colombia se detectó que había traído o pasado por República Dominicana 1.000 kilos de cocaína. Esta detección se hizo a tiempo y las autoridades iniciaron una investigación. La embarcación se fue del país y ahora las autoridades de la Dirección Nacional de Control de Drogas dicen que están investigando militares, miembros. Militares y policías, miembros de la Dirección General de Control de Drogas, por haber estado involucrados en permitir ese trasiego de cocaína desde Colombia hacia República Dominicana. Me parece a mí que es un error que las autoridades de la DNCD o cualquiera otras autoridades hagan este tipo de declaraciones, porque si la investigación está en proceso, y seguro que ellos recibieron información. Que ya la concluyeron, Gustavo. Bueno, pero entonces peor todavía, porque estoy seguro que quien sabe que participó en esto, al oír eso, seguro va a mandar. Ya esa gente están detenidos. ¿Están detenidos? No, Bueno, pero dice que están investigando bueno, ahora. eso es lo que ellos están diciendo, que están investigando, pero ya esa gente... No, ya hablaron como de gente que hay más, o sea, no... Entonces me parece que es un error si hacen eso, ¿no? Porque entonces lo van a poner sobre aviso y obviamente que van a tratar de destruir pruebas o de huir. Bueno, Gustavo, es la historia que se repite, porque lo que hemos encontrado en las instituciones del Estado dedicadas a la interdicción, a la persecución del tráfico de drogas en República Dominicana ha sido una historia de complicidad y de permisividad y de colindancia, de participación directa. Aquí hasta los directores de operaciones de la DNCD, que son los jefes de campo, que han sido entregados a Estados Unidos. Señores, estamos dándole seguimiento y conociendo lo que está ocurriendo en Nueva York, en Brooklyn, Nueva York, en una corte que está procesando a Guzmán Loera, conocido como el Chapo, por tráfico de drogas, crímenes y muchas otras actividades criminales ilícitas vinculadas con el tráfico de drogas, y cómo toda la historia que se está contando es cómo el Chapo y su gente sobornaba funcionarios públicos, desde ministros hasta llegar al presidente de la República de México. Felipe Calderón aparece mencionado en numerosas ocasiones. Claro que esos presidentes no es que iba directamente y le entraba en fajo. No, ahora, pero recibían de otra gente, ¿verdad? Pero se lo enviaban. Entonces, eso, obviamente no estamos diciendo aquí nada de la presidencia de la República. Lo que estamos diciendo es funcionarios de la DNCD, ejecutivos de la DNCD, han tenido relaciones y han desarrollado relaciones con narcotraficantes, y eso ha sido una historia permanente. Mira, pero cuando han llegado directores... el caso del Departamento de Asuntos Narcóticos de la Policía. Pero cuando Descartes Pérez, ¿no era? No, recientemente. Tú dices recientemente. Sí, pues Descartes eran tonterías, eso era un juego de niños. Cuando la plana mayor fue descubierta, juzgada, y bueno, hubo unas condenas, se repartieron unos años ahí. Pero yo siempre hago alusión al caso más grande de droga, que la gente piensa que es de Quirino y no. Fue el caso que vino por Punta Caucedo en 2006. Fue un barco que las autoridades venezolanas detectaron y le avisaron a las dominicanas. Y entonces aquí se apresuraron y no dejaron que alguien que tenía que retirar ese furgón fuera a buscarlo para entonces descubrir cómo era la cosa. Se apresuraron, por error, entre comillas, confiscaron esa droga, que fueron casi 3.000 kilos, o más de 3.000 kilos, pero no apareció nadie que le iba a recibir, no hubo un preso, no hubo nada.
Y No, nunca, no. no descubrieron nada. No, porque alguien hizo la diligencia de que se hiciera rápido sin esperar que fuera quien debía retirar ese furgón, que ahí se iba a descubrir entonces quién era el dueño de esa droga aquí. En el 2006 en República Dominicana. En República Dominicana, eso recuerdo como un caso que se llama. De hecho, nosotros hicimos un trabajo una vez aquí en Acento, donde están esos grandes casos. Pero eso fue después del caso Quirino. Sí, fue después. Lo que te digo, de Quirino fueron 1.300 y pico de kilos. Pero la gente lo menciona como un caso de lo más grande y no es verdad. Ya. Ese caso fue mucho más grande y no hubo absolutamente nadie mencionado ni apresado. Ya. Otra de las cosas que ha ocurrido es que Estados Unidos ha pedido en extradición, ha juzgado y se ha llevado y procesado y condenado y luego devuelto a República Dominicana a importantes funcionarios, directores incluso de operaciones de la DNCD, y a las autoridades dominicanas no se le informa absolutamente Bueno, nada. eso ha pasado con militares, policías, ha pasado con civiles que son mencionados como capos de la droga. Ellos negocian, obtienen una condena más o menos benigna, 10 años, 5 años, luego vuelven y muchos de los que vienen a buscar lo que dejaron aquí bien guardado. Ya. Porque no quedan pobres, se confiscan las cosas que se pueden detectar que están a su nombre. Un caso emblemático es el caso Y no lo pueden juzgar de nuevo porque nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito en diferentes lugares. el caso de Toño Leña, Gustavo, recuérdate. ¿Y ese de lo más chiquito? Sí. Entonces, obviamente aquí tenemos un serio problema porque ha habido directores de la DNCD que han sacado aproximadamente el 45% del personal de la DNCD por vínculos con el narcotráfico o con actividades ilícitas Pero eso, o con abuso en el ejercicio eso del poder debe que se le ser otorga. quizá un ejercicio permanente de revisión y, como dice mucha gente, hacerle una auditoría visual. Tú sabes que el compañero Panky Corsino, periodista, en una ocasión se le encomendó en un medio donde él estaba que buscara algún oficial o agente de DNCD que fuera digno de que se le hiciera como un perfil, ¿verdad? Y entonces fue a la misma dirección, le dijo, no, mira, el teniente coronel fulano. Y entonces, bueno, él dice, sí, déjeme ver. Como él vio cómo ese hombre vivía, los carros que tenía, los guillos con diamantes, y supo el sueldo que ganaba, dijo, no, pero esto no puede ser. Parecía más un capo que los propios capos. Ay. Entonces él desistió de hacer el trabajo porque decía, no, yo no voy a elevar al estrellato a un hombre que es muy cuestionable visualmente hablando ya de entrada. Bueno, pero las autoridades, obviamente, al momento de hacer el anuncio de la participación de oficiales de militares y de la Policía Nacional, amén de algún otro funcionario, uno no sabe, deben tener toda la información ya de quiénes son los que participaron en permitir ese barco colombiano que trajera 1.000 kilos de cocaína. Bueno, y cuando descubren uno ya tú sabes que han pasado muchos. Bueno. Pero esa es la historia de esa fallida guerra, no solo aquí. En Estados Unidos, la DEA, cada rato hay un escándalo. Y fuera de Estados Unidos, la cantidad de norteamericanos que lo han enviado a misiones especiales a México, a Colombia, y han terminado bailando con los narcos y haciéndose de dinero, no es uno ni dos. Sí. Para que ellos son más hipócritas y no lo mencionan. Bueno, a propósito de droga y tomando en cuenta que México es un país muy, muy afectado, tanto por el tráfico como por la violencia, Gustavo, este día 1 de diciembre, que es el domingo, se instala un nuevo presidente en México. Andrés Manuel López Obrador es un hombre que se entiende que va a ser una regeneración y una tercera revolución en México, cambiando... Bueno, es lo que él ha prometido. Eso es lo que él ha prometido. Vamos a ver qué ocurre. Ya, por supuesto que son muchas las expectativas que hay. Ya él comenzó a tomar decisiones porque la transición en México es una transición de 6 meses. Desde el 2 de julio, cuando se realizan las elecciones, o el 1 de julio, se realizan las elecciones hasta el 1 de diciembre, cuando se instala el nuevo gobierno, transcurren 6 meses. El año que viene tendrá 2 gobiernos interesantes, diametralmente diferentes, el de México y el de Brasil. Bueno, dicen que son muy parecidos los dos gobiernos. No, yo no creo, no, para nada. Andrés Manuel López Obrador y Bolsonaro. Hay quienes dicen incluso que López Obrador es más peligroso que Bolsonaro porque en México no hay control
de instituciones y en Brasil sí le existe. Yo creo que exageran también. Con México también le ponen un estigma demasiado fuerte encima que no es tan así como quieren decir tampoco. Bueno, señores, muchas gracias.